El dolor más grande en la vida es cuando un creyente que tuvo esas dos experiencias, que fue alcanzado por Cristo y que comenzó a crecer, de repente se desanima y da pasos hacia atrás y se va quedando, se va quedando, se va quedando, hasta que quizá el final es darle muerte a su fe. Hoy el tema que escogí para esta ocasión es la fe que debemos construir. La fe que debemos construir. Y para desarrollar este tema, por lo menos en lo que he enfocado, necesito 2 horas. Por lo menos 2 horas. Así que si vio el juego de ayer, especialmente los de México, estuvieron 2 horas sentados. ¿Estarían de acuerdo que yo esté 2 horas aquí ahora con ustedes? ¿Sí? No muy convencidos. No van a ser 2 horas. Lo que quiero decir es que posiblemente, si no lo puedo terminar el sermón hoy, lo continuaremos el domingo que viene. ¿Les parece bien? Aunque el domingo que viene es día de Santa Cena y también es algo especial. Hoy nos tocaba también recordar y orar por los cumpleañeros de junio, pero no me preparé y lo vamos a hacer hasta el domingo que viene. Así que la fe que debemos construir. A mí me fascinan mucho las historias de conversiones de personas que pasaron de no creer a creer. O personas que vivieron una vida de dudas y de repente entraron en una vida de fe y son tan importantes para nosotros. Pero también, así como han habido historias de gente que se ha convertido y ha crecido, también hay muchas historias de personas que lamentablemente abandonaron la fe, abandonaron el camino del Señor. Quizá si usted comienza a pensar y a pasar lista por toda la gente que ha venido a la iglesia, usted podrá darse cuenta que algunos no están en ninguna iglesia, están en algún lugar de personas que estuvieron aquí profesando su fe en el Señor. Las estadísticas hablan mucho de jóvenes, especialmente la juventud, es la que más ha vuelto atrás. Y entendemos que pues es muy difícil el camino de la fe, pero también hemos visto a personas adultas abandonar su fe en el Señor. Hace unos meses atrás, o más bien casi un año y medio, se hizo un estudio para tratar de descubrir cuáles eran las razones por qué muchos abandonan la fe, por qué muchos no crecen, por qué muchos abandonan la fe. Y en ese estudio que se hizo, se ubicaron a las personas en 3 categorías. Y me gustaría que usted pensara si usted ha tenido o se ubicaría en una de estas 3 categorías. La primera categoría son aquellos que ya se alejaron o se están alejando de la fe. O sea, encontraron que mucha gente ya se abandonaron la fe y otros están casi ya para caer al abismo de no continuar en la fe. La pregunta es si usted ha estado construyendo su fe o no. Entonces, el primer grupo ubicaron a muchas gentes que han insistido en la iglesia, muchos que abandonaron la fe y otros que están ya por caer de su fe. El segundo grupo son aquellos que todavía están comprometidos con Dios. Están comprometidos con Dios, pero están luchando con sus fallas y los comportamientos pecaminosos personales. O sea, hay unos que no están en la fe, están en la iglesia, pero están luchando con sus fallas. Están luchando con sus pecados personales, y si no, están luchando porque están mirando el pecado de la otra gente. Y eso los desanima. Entonces, el primer grupo es los que ya abandonaron la fe o están por abandonarla. El segundo grupo es que están todavía en la iglesia, están en el Señor,
pero están luchando con su vida espiritual, sea con fallas, con pecados, y eso no les permite construir su fe. Y el otro grupo, el tercer grupo, son aquellos cristianos que están en la iglesia, pero ya están agotados espiritualmente, porque se involucraron tanto en la iglesia, en actividades aquí y allá, que se agotaron y ya no tienen incentivo por crecer en la fe. O sea, son cristianos, pero están agotados. No crecen. No están cometiendo fallas, no están cometiendo pecados, pero es un cristiano prácticamente nominal. Usted se ubicaría en uno de esos tres grupos. No tiene que decirme, no tenemos que saberlo, pero la pregunta es para pensar cómo este mensaje nos puede motivar. ¿Y sabe qué? El propósito de este mensaje es que usted se motive a construir su fe. Una fe fuerte, una fe firme, una fe que no le deje volver atrás. Una fe que en la que usted se acostumbra a fallar y sigue fallando y pierde el incentivo de crecer. O el otro grupo es el tercero, aquellos que, bueno, tienen fe, vienen, cantan, oran, participan, se van y se vienen, pero ya no quieren envolverse en la iglesia. No sienten incentivo por envolverse, por servir, por trabajar. No lo estoy inculpando. No es esa la intención. Pero hay un peligro. Porque si usted se ubica en cualquiera de esos tres grupos, su fe no está creciendo. O sea, no la está construyendo. Y en esta tarde podemos ver que el problema realmente, hermanos, consiste en que muchos cristianos podemos descuidar, buscar una relación más profunda con Dios. Yo tengo ese peligro. O sea, envolverme en que tengo que predicar, que tengo que ver que esto funcione, que lo otro funcione, que todo vaya bien, aquí y allá, y descuidarme de mi relación personal con Dios. Usted es un buen creyente, porque viene todos los domingos. O a lo mejor trata de venir. Pero eso no quiere decir que se está creciendo. Lo que sí indica que usted está creciendo y construyendo una fe firme es si usted está buscando una relación más íntima con Dios. Amén. Ahora, todos necesitamos construir una fe personal. Una fe que sea firme, una fe que sea fuerte, una fe que realmente sea resistible y creciente en cualquier situación que nos toque vivir. Y amados hermanos, eso es el deseo y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vuelva por su iglesia, Él quiere volver por una iglesia. Cuando dice sin mancha, sin arruga, quiere decir una iglesia que tenga una fe fuerte, firme, creciente. Si Dios decidiera mandar a Cristo hoy por su iglesia, hoy por la noche, a las 8 de la noche, si Él decidiera mandar a Cristo hoy por su iglesia, ¿lo encontraría usted con una fe fuerte, firme, creciente, abundante? Quizás sí, quizás no. Pero el tiempo se habría acabado. Ahora, el proceso de maduración en nuestra fe, hermanos, o en nuestra vida espiritual, yo quiero ejemplificarla con 3 palabras ahora. Y voy a usar los términos de construcción. La primera palabra es construcción. Construcción. La segunda palabra no es muy común, pero está relacionada. Dice deconstrucción. Deconstrucción. ¿Cuál es la primera? Construcción. ¿La segunda?
deconstrucción. Y la tercera será reconstrucción. Vamos a usar esa idea de la construcción para entender mejor una idea espiritual. Así que son tres etapas que son importantes para que usted tenga una fe firme, fuerte, creciente y madura. Una fe fuerte. Te voy a hacer una pregunta que yo voy a hacer la respuesta. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener bien construida su fe? Sí, yo sé la respuesta. Sabía que tú vas a decir, yo quiero tener una fe firme, una fe fuerte, una fe creciente, una fe resistente, una fe creciente. Así que es importante que usted comprenda esas tres etapas o procesos en su vida para que usted pueda construir bien esa fe. La primera es construcción, la segunda es deconstrucción y la tercera es reconstrucción. Vamos a ver la primera. Como ya mis ojos me están fallando y la letra de la Biblia son pequeñitas, ya ustedes saben que hay en la taquigrafía hay 3 tipos de letra que nosotros más usamos. Bueno, más de 3. Número 8, número 10, número 14, número 16 y sigue el número 18. La mayoría de Biblias están número 8 y 12. O 10 y 12. Por ejemplo, la mayoría de Biblias, su tamaño es número 12. Y yo ya tengo problemas con el número 12. El número 14 lo leo un poquito más con facilidad, pero al rato de estar leyendo, mis ojos están cansados. Así que para tener una Biblia con letra número 18, tiene que una Biblia así de este tamaño. Entonces es más difícil traerla acá. En los teléfonos usted puede cambiar esos tamaños, ¿no? Pero de todas maneras la pantallita usted tiene que estarla moviendo para... ¿Perdón? En una tableta es mucho más fácil. Así que yo escribí los textos que voy a usar en número 18 para leer con facilidad. Y voy a usar para ubicarlo, voy a usar la versión nueva, versión internacional. Sé que la mayoría tiene la Reina Valera 60. Algunos tienen la nueva versión internacional y últimamente se está usando mucho la traducción viviente. Esta tono me quería, se me va y se me vuelve, especialmente el domingo a esta hora. Muy bien, vamos a ver la primera etapa. No sé si tenemos ahí. La primera etapa se llama la construcción. Y lo vamos a ver ejemplificar con la vida de Pedro. Pedro es uno de los hombres que Dios llamó como discípulo, como su discípulo. Y vamos a ver esas tres etapas de construcción en la vida del apóstol Pedro. Primero, construcción. Es bien importante, hermanos, ¿y a qué me voy a referir cuando estamos hablando de la construcción? Vamos a ver primero la formación de la fe de Pedro antes de seguir a Cristo. Todos sabemos que la vida de Pedro antes de seguir a Cristo no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y después se llamó Pedro o Cefas, que es igual a decir Pedro en español. Cefas, Pedro. Simón Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés. Y Andrés era uno de los primeros seguidores de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes que antes de Cristo vino Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento, preparando el camino para el Señor Jesucristo? Entonces, Juan tenía sus seguidores. Cuando él andaba predicando por el desierto, dice, muchos le seguían. Y uno de sus seguidores se llamaba Andrés, hermano de Simón. Y Andrés invitó a Simón, su hermano, para que viniera a conocer a Jesús. Y tengo la cita bíblica en Juan 1, 35 al 42. Escúchenla
para que no pierdan tiempo en buscarlo. Pero si la quieren buscar en su Biblia, perfecto. Voy a leerlo en la versión Nueva Internacional. Juan 1, 35 al 42. Y la razón por qué lo voy a leer es porque hay unas palabras, unos detalles que son importantes para entender lo que quiero explicar con construir nuestra fe. Dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Dice, vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Y Jesús le dijo a Simón, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. En algunos dicen que Cefas fue como un sobrenombre, como un apodo que Jesús le puso a Pedro, a Simón, ¿verdad? Porque su nombre original es Simón. Pero le dijo, de hoy te vas a llamar, ¿cómo le dijo? Cefas, o sea, Pedro. Entonces, una de las primeras cosas que yo veo ahí, hermanos, es que cuando nosotros venimos a Jesús, lo primero que Dios cambia en nosotros es nuestra identidad. Dios cambia nuestra identidad. Antes éramos hijos del diablo, así dice la Biblia. Hijos de desobediencia, seguidores del mal, hacedores de maldades. O sea, no había nada bueno, no había nada que imitar de nosotros. Y lo primero que debemos tomar en cuenta es que cuando nosotros venimos a Jesús para construir nuestra fe, lo primero que Dios hace es cambiar nuestra identidad. O sea, ya no debemos sentir, ni pensar, ni seguir, ni desear lo que antes hacíamos, o seguir siendo quienes éramos. Tiene que haber primero un cambio. Ahora, más adelante, después que Jesús cambió el nombre a Simón, se dice que Simón Pedro tuvo la oportunidad de estar en algunos lugares donde Jesús estaba enseñando. O sea, le cambió su nombre, le cambió su identidad, le cambió su enfoque, le cambió sus deseos. Entonces, cuando Simón Pedro no estaba totalmente transformado, su fe no estaba completamente firme, fuerte, no era resistente, pero en él hubo algo diferente. Y eso diferente, primero de haberse cambiado el nombre o de tener un nombre diferente, sentir deseos de escuchar a Jesús. En otras palabras, sentir deseos de escuchar la palabra. Ya, entonces vamos viendo 2 detalles de lo que implica construir nuestra fe. Lo primero es cambiar nuestra identidad. Y lo segundo, cambiar nuestros. Yo algunos los veo con sueño. ¿Se acostaron tarde o qué pasó? ¿Ah? No, yo sé que esta hora es bien complicada. Por eso, nuestra iglesia bajó en asistencia cuando cambiamos esta hora. Está bien difícil, yo lo comprendo. ¿Qué dicen? ¿Nos dormimos mejor? ¿No? Entonces, si siente sueño, póngase de pie y no tenga pena, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan de una historia en la Biblia que uno ya escuchando se durmió y qué le pasó? Estaba sentado junto a una ventana. Y al estar dormido, en lugar de ir para adentro, se fue por la ventana. Tengan cuidado porque se puede caer. O
Se le puede caer un poquito la saliva, baba decimos. Es para despertar a los que están un poquito cansaditos. Entonces, ¿en qué íbamos? Entonces, lo primero es cambiar nuestra identidad. O sea, ya no somos los mismos. Ahora sentimos deseo de escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que se dice de Pedro, que después que tuvo ese encuentro con Jesús, de conocerlo, comenzó a seguirlo. Y él estaba allá en un templo en Capernaum, allí escuchando la palabra del Señor. Después dice que fue testigo, Simón Pedro fue testigo, donde Jesús sanó a muchas personas, incluyendo a su suegra. O sea, Pedro era casado. Eso está aquí en Mateo 14. Perdón, vamos a ver si estoy bien. Me brinqué una hojita. Ese es el problema de tener hojas, entonces. Muy bien, aquí está. En Lucas 4, 33 a 34 dice, había en la sinagoga un hombre que estaba No, esto no es. Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con Jesús. Esto está en la parte que quería mencionar, de que Jesús comenzó a sentir el deseo de escuchar la palabra del Señor. Pedro, perdón. Y en Lucas 34, 31 al 32, dice, Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Y el versículo 33 y 34 dice, había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un demonio, o por una fuerza maligna, un espíritu maligno, dice el texto, quien gritó con todas sus fuerzas, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, dijo el demonio, eres el Santo de Dios. Y del versículo 38 al 39 dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre y ésta se le quitó. Ella se levantó enseguida y les servía. Ok, con estos tres versículos compruebo lo que estaba diciendo. Que lo primero que Pedro experimentó fue cambiar su identidad. Al cambiar su identidad, él comenzó a sentir deseo de escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, él tuvo la experiencia viviente o personal de ver los milagros de Jesús, incluyendo que sanó a su suegra. En esos tiempos se amaba a la suegra. Hoy no tanto, ¿verdad? Muchos hacen chistes y bromas de la suegra y no la quieren, pero en ese tiempo me imagino que Pedro se habrá sentido muy contento porque su suegra fue sanada. Y el texto dice que inmediatamente se sanó, se levantó y le servía. Quiere decir que ella se levantó y se puso a hacer comida y le sirvió a ellos. Contento Pedro, el yerno Pedro, porque su suegra estaba sanada. Entonces, cuento estos detalles, hermanos, porque la fe de nosotros debe construirse con bases fuertes. Y las bases fuertes radican en la persona de Jesús, en sus enseñanzas. Hago una pregunta. ¿Cómo fue su formación espiritual recién convertido? ¿Qué aprendió? ¿Cómo formó sus convicciones? ¿Cómo formó no solo lo que iba a creer, sino lo que usted decidió hacer en su vida? Y una razón por qué, amados hermanos, muchos han abandonado la iglesia es porque no formaron una fe fuerte al principio.
¿Y sabe cómo se forma una fe fuerte? Una fe fuerte se forma aprendiendo las enseñanzas de Jesús. Pedro tuvo la experiencia, cambiarse el nombre, comenzar a sentir hambre por escuchar a Jesús, experimentar, ver él con sus propios ojos las sanidades, primero el endemoniado, después muchos otros enfermos y después la suegra. Entonces él vio en carne viva o en carne propia, él vio la verdad del Evangelio, formó su fe. Entonces, cuando un creyente aprende de Dios, de su palabra, y forma sus convicciones, es muy difícil que algo lo haga retroceder. Porque un creyente verdadero no puede ir o no puede caminar en contra de sus convicciones. O sea, sabiendo que algo es bueno y que le beneficia a usted, ¿por qué va a hacer lo contrario? Y usted no puede vender o regalar sus convicciones por un placer. Por eso cuando digo que la construcción de nuestra fe es importante, tiene que ver, hermanos, con preocuparse en aprender las cosas básicas, lo que nos da vida, lo que nos da forma, lo que nos da estabilidad, lo que nos presenta un futuro para poder caminar. Y yo sé, hermanos, que por eso en las iglesias antes, por eso se estableció la escuela dominical. La escuela dominical se estableció para poder enseñar sistemáticamente a los creyentes. Entonces, un creyente comenzó asistiendo a un estudio bíblico, o a la escuela dominical, o en un grupo de discipulado, no va a estar igual que uno que no tuvo esa experiencia. Muchos de ustedes han tenido esa delicadeza de comprometerse consigo mismo por asistir a un estudio. Yo animo a los hermanos nuevos que están comenzando en la fe, que eso es importante para construir una fe fuerte. Es involucrarse en un estudio sistemático de la Biblia. Antes teníamos grupos de discipulado o grupos de crecimiento, como se le llamara, y muchos de ustedes creo tuvieron alguna de esas experiencias. Algunos de ustedes se juntaban en casa con algunos para estudiar la Biblia, y eso es lo que les da alimentación y forma a su fe. Pero un creyente que viene solo a cantar y a escuchar un sermón, a ver, yo pudiera hacer una prueba. ¿Qué prediqué hace 10 domingos atrás? Sepan, y yo me acuerdo. Tendría yo que ir a mis archivos y buscar qué prediqué. Pero de los sermones no podemos, hermanos, la comida no es sustancial. Es como comerse un postre y ya, se quitó el hambre y se fue y ya estamos tranquilos. Eso no es importante, eso no es sustancial. Lo sustancial es cuando nos sentamos a leer la Biblia. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué respondió de esta manera? ¿Por qué no respondió de esta manera? Cuando vemos toda esa hilación en los estudios, es cuando aprendemos. Entonces, ¿sabe por qué muchos jóvenes no están en la iglesia? Porque no construyeron bien su fe. ¿Sabe por qué muchos adultos abandonaron la fe? No tuvieron una construcción de su fe. ¿Sabe por qué muchos cristianos están todavía, pero apenas hay que estarlos empujando, hay que estarlos motivando? ¿Por qué? Porque no tuvieron una construcción saludable de su fe. Y no estoy recriminando a los hermanos, pero yo más que todo quiero motivarlos. Todavía hay tiempo. No importa si usted tenga ya 10, 15, 20 años de creyente y no ha crecido, usted todavía puede hacerlo. Porque si usted no crece en su fe, se va a quedar niño en la fe. Y el peligro de quedarse niño en la fe es que se convierta en un cristiano carnal. No hay diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Y lo que la Biblia dice que quiere de nosotros es creyentes espirituales, que han crecido. Y amados hermanos,
nosotros podemos perder mucho tiempo discutiendo que no estoy de acuerdo con esto, que aquí, que allá, y tener un sinfín de cosas. Pero hermanos, eso no es importante. Lo que nos ayuda a crecer es formar, construir nuestra fe. Entonces Pedro fue testigo de, primero, haberse cambiado la identidad. Segundo, comenzó a sentir deseos de escuchar al Señor y siguió a Jesús. Y miren que Pedro no fue fácil. Tardó cierto tiempo. Porque aún cuando Pedro estaba ya cerca de la muerte de Jesús, ¿ustedes recuerdan qué pasó con Pedro, no? Lo negó. De la fe de Pedro como que tardó un poquito para ser construida. No sé exactamente cuántos meses, si fueron 2 años, 3 años, pero a Pedro le costó construir su fe. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Que hizo lo que tenía que hacer. Y cuando después Pedro tiene la oportunidad, no sé si lo mencionó hermano Marcos hace unos días atrás, Pedro tuvo el privilegio de ser el primer predicador el día de Pentecostés. Hechos 2. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000 personas. En otra predicación, 5,000 personas. Y en otra predicación, otros tantos miles de personas. Pero porque Pedro construyó bien su fe. Así que hermanos, la construcción de nuestra fe es muy, pero muy importante. Como construimos una casa. Tomamos material de aquí, de allá. Buscamos los mejores. Los que creemos que pueden darle mejor resistencia a la casa. Y ese es el punto importante en este asunto, hermanos. Es importante construir bien nuestra fe. Hay un caso, yo creo que algunos se van a identificar, voy brincando aquí unas cosas. Me gustó esta historia y creo que viene bien al momento. Esta muchacha se llama Yancy. Dice que Yancy creció con una madre cristiana, o sea, creció en un hogar cristiano. Su mamá era muy, pero muy estricta. Y ellos asistían a una iglesia, pero muy, muy legalista. O sea, hay aquellas iglesias que esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer. Y nosotros con mi esposa nos creamos una iglesia un poco legalista. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando mi papá me enseñaba y me decía, si ustedes van por el camino, en la calle, y oyen que hay música y hay una brincadera, o sea, hay un baile por ahí, no vuelvan a ver. O sea, hay una idea buena en esa cuestión, pero hay un poco legalismo, porque si vuelven a ver, están mirando el mundo. Y el mundo es peligroso para ustedes. Otra legalidad de la iglesia era que usted no podía faltar a los servicios de la iglesia. Porque si usted faltaba 2, 3, 4 veces seguidas, disciplina. O sea, en la iglesia nosotros creamos, asistíamos lunes a oración, miércoles estudio bíblico, viernes, si eras joven, si eras mujer de damas o de caballeros, el sábado había que hacer actividades y el domingo había que ir a la escuela dominical al servicio y en la noche al servicio. Usted no podía fallar, era obligatorio. Es un poco legalismo, ¿no? Entonces Yancy creció con una mamá muy estricta. Yancy escribió, después cuando era ya más joven, escribió sobre su crianza y dice lo siguiente, estaban las palabras de Yancy, su testimonio. Mis primeros recuerdos de ser una niña cristiana o joven cristiana tiene que ver con el miedo. O sea, a ella le impusieron miedo. Si haces esto,
castigo. Si haces lo otro, problema, miedo. Dice, mi padre murió después de negarse a recibir tratamiento para la polio, convencido de que Dios lo sanaría y por lo tanto no necesitaba medicamentos ni médicos. Eso creía en esa familia. O sea que las enfermedades había que enfrentarlas sin medicina y sin médico, porque Dios sanaba. El lado bueno es, Dios sana. El lado malo es, no tienes que usar médico ni medicina. Sigue diciendo Yancy en su testimonio. Me enseñaron, dice ella, que un cristiano no podía ver televisión. En los años 50, 60, esa era una realidad en muchas iglesias. Era pecado ver televisión. No podía jugar. Los cristianos no deben jugar. No podía patinar. Los cristianos no deben patinar. No podía escuchar música secular, porque los cristianos no deben escuchar música secular. No podían ir al cine, porque era pecado. No podían bañarse en una piscina si había gente del sexo opuesto. O sea, para que pudiera bañarse una joven, una señorita o niña, tenía que haber puras niñas y puras señoritas. Si había un jovencito o un niño, no podían bañarse. No podía leer el periódico el domingo, porque el domingo solo se lee la Biblia. Ni el periódico se podía leer. Dice Yancy, mi madre me dijo que para estar en la voluntad de Dios tenía que ir al instituto bíblico y hacerme misionera. O sea, la idea que le pusieron a ella es, cuando Dios te llamó para ser cristiana y te llamó para que seas misionera. Y tienes que ir al instituto. En el instituto dice, me enseñaron que cualquier traducción de la Biblia distinta a la del rey Jacobo, la King James, no sé si ustedes han oído eso. Tal vez algunos hermanos tienen esta idea. Algunas iglesias decían, la única Biblia que podemos leer es la King James, o la del rey Jacobo. Las demás traducciones, decían ellos, que eran impías y eran depravadas. Solo hay una versión. En el instituto, cuando llegó Yancy, le enseñaron que las mujeres no podían ponerse pantalones, excepto durante ciertas ocasiones, siempre y cuando llevara una falda larga que cubriera el pantalón. Finalmente Yancy llegó a un punto que dijo ella, yo no puedo seguir creyendo, yo no puedo seguir siendo cristiana a la manera de mi madre o a la manera de la iglesia o el instituto. Comenzó a cuestionar su fe. ¿Qué era cierto? ¿Qué no era cierto? ¿Qué era correcto? ¿Qué no era correcto? ¿Qué era bueno y qué no era bueno? Entonces el punto, hermanos, es que mucha gente se enfocó, al llegar a Cristo, a la iglesia, se enfocó en seguir las reglas de la iglesia y no enfocarse en construir su fe bíblicamente. Ese ha sido, hermanos, uno de los puntos que me ha sido uno de los puntos que yo he siempre enfocado. Lo que realmente hará que usted sea un cristiano bien formado en la fe es que construya su vida con principios y valores bíblicos. Y no hay otra manera que leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Fuera de ello, la iglesia, posiblemente usted tuvo experiencia en alguna iglesia, donde le dijeron esto no lo puedes hacer, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. La pregunta es, ¿eso lo ayudó a formar su fe? Puede ser que sí en algún momento, pero no una fe que se fundamentó claramente en su mente y en su corazón, y usted la tiene clara ahí. Hermanos,
me voy a quedar nomás con el punto 1, la construcción de nuestra fe. Y termino con esto. Nuestra fe y vida cristiana debe estar construida y formada, hermanos, en bases, principios, valores, verdades y enseñanzas bíblicas. Y yo puedo hacer una prueba a cada uno de ustedes y nos vamos hasta que cumplamos con las pruebas. ¿Qué le parece? No llegamos a medianoche y le pregunto a cada uno, pero si yo le preguntara a hermano Jesús, no es para que me conteste, ¿cuáles son 5 principios bíblicos para vivir su vida cristiana? No me diga nada, solo es para... Hermana Josefina, ¿cuáles son 3 valores que usted los tiene bien claros, bien definidos, bíblicamente establecidos para formar y caminar en su vida cristiana? Mariceli, ¿cuáles serían 3 verdades que tú las tienes claras, sacadas de la Biblia y las estableciste en tu vida para caminar en tu vida cristiana? Mucha gente no se quedó en esta iglesia porque unas hermanas se visten con pantalones. Eso es cuestionable. ¿Qué es más importante? ¿Una regla de una iglesia o un principio bíblico? Principios bíblicos. ¿Sabe, hermano Víctor, qué lo hará a usted tener una fe fuerte y firme? Que usted diga, bueno, para vivir mi vida cristiana voy a tomar 5 principios bíblicos. Y tenerlos claritos, es decir, los tengo claros aquí. Y si usted los establece bien, el lunes va a tener la oportunidad de vivir o respetar un principio. El martes otro principio y así. Y así con todos. Entonces lo que construye una fe fuerte y firme son los principios, las verdades, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y amados hermanos, eso que se pone claro en la mente y se encarna en el corazón, nadie lo puede quitar. Habrá oportunidades en que usted no podrá tener su Biblia a la mano para poder enfrentar una tentación o un problema. Pero como usted ya lo estudió, ya lo estableció, ya lo tiene claro en su vida, entonces este principio bíblico le va a servir en ese momento porque lo tiene en su corazón. ¿Cuál fue el problema de Yancy? No la pudo cambiar ni la mamá, ni la iglesia, ni el instituto. Cuando ella dijo estas palabras, se la dijo al pastor, porque le dijo, pastor, ya no puedo seguir mi vida cristiana por todo esto y esto y esto. Dice después la historia que el pastor tuvo que ocupar mucho tiempo para comenzar y tomar a Yancy, tomarla como una bebé espiritual y decirle, mira hija, esto tiene que ser, esto dice la palabra, tú lo puedes tomar, lo puedes creer, lo puedes tomar y abrazarlo para que sea para ti. Así que para tener una fe bien construida, hermanos, necesitamos aprender principios y verdades y que esos principios sean los que rigen o dirigen nuestra vida. A mí me han criticado como pastor porque yo no prohíbo muchas cosas en la iglesia. ¿De qué me sirve prohibir cosas? Si usted va a obedecer porque se las prohibí, no por convicción. Lo que yo quiero es cristianos convencidos, comprometidos con Dios y su palabra. Esté yo o no esté, o esté donde usted esté, usted va a tener una vida recta. ¿Por qué? Porque va caminando bajo principios, la palabra de Dios. Y esto fue, en el caso de Pedro, hermanos, a Pedro le costó.
Porque es más, a la hora de la verdad, él ya había recibido toda la instrucción, había recibido todas las cosas y eso lo voy a decir el otro domingo, ¿verdad? Pero él negó a Jesús. ¿Cómo se habrá sentido ese pobre hombre, ese pobre cristiano, después de haber negado a Jesús? Judas se fue a ahorcar, que no pudo soportar haber hecho lo que hizo. Pedro, después que Jesús resucitó, tuvo otro encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, Jesús solo le hizo 3 preguntas. La misma pregunta en 3 veces. Le dijo la primera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero quizá pasó un tiempo, un silencio, y Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? En las 3 veces Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis corderos. Yo creo que allí fue el punto culminante para que Pedro entendiera cuál era el nivel de su fe. Hasta ese momento la fe de Pedro estaba muy débil, pero a partir de ese momento la fe de Pedro vino el día de Pentecostés. ¿Quién fue el primero que salió ahí? Pedro. ¿Quién fue el primero que predicó? Pedro. Y a partir de allí Pedro tuvo un ministerio muy exitoso. Sin embargo, su fe no se había terminado de construir. Él tuvo que reconstruir, que eso lo voy a hablar después. Porque él tuvo problemas con Pablo. Sí, tuvo problemas con Pablo después. O sea que todavía había unas cosillas allí que en su fe él no las había todavía calibrado. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Nos vemos el domingo. Que la paz del Señor vaya con ustedes. Gracias por escucharme.